¿Tú estás viendo mi pantalla? No. Ah, ya, mostrar mi pantalla. ¿Ya? Listo, ahora sí la ves, ¿correcto? Listo, ingeniera, sí, ya estoy viendo su pantalla completa, la estoy escuchando muy bien. Eh, Listo. ¿Las inquietudes de los ingenieros al final o durante la conferencia, ingeniera? Ahí estoy pasando un par de diapositivas. Sí, ahí están pasando las diapositivas, ingeniera. ¿Y y eran las inquietudes de los ingenieros al final o durante la charla? Discúlpame, ¿me puedes repetir? Sí, que si las inquietudes de los ingenieros las respondemos al final o durante la conferencia. Yo creo que al final. Listo, ingeniera, perfecto. Listo. Entonces ahí pues la pantalla está bien. Entonces pues yo inicio dando como una introducción y pues le vuelvo a ceder los permisos para que nuevamente vuelva a compartir su pantalla. Listo, está perfecto. Listo, ingeniera. Entonces iniciamos en 5.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo funciona la economía circular, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEN, con el apoyo de la ingeniera Ángela, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para al final exponerlos con la ingeniera. Bueno, antes de iniciar esta conferencia, los quiero invitar a descargar la app de Acien. En ella pueden visualizar los servicios de Acien, como los eventos, las conferencias, convenios y capacitaciones. En la pantalla pueden realizar la descarga por medio del QR. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat para que lo compartan con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin nada más, bienvenida, ingeniera Ángela. Hola, buenos días para todos. Buenas tardes ya. Tengo los horarios cruzados. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Ciabato, soy ingeniera ambiental. Tengo una especialización en geografía y gestión ambiental del territorio. Actualmente cuento con ya casi 7 años trabajando en temas de sostenibilidad ambiental, en temas de indicadores, en temas de huella de carbono, acompañando a las organizaciones en lograr esos rendimientos positivos y cómo a través de la eficiencia, de la eficacia, se pueden obtener indicadores mucho más positivos. Parte de la experiencia que he tenido está enmarcada en temas de economía circular, en proyectos en los cuales se logra valorizar, si se quiere pensar de esa manera, los residuos. Ese es uno de los campos en donde he tenido la oportunidad de trabajar. Y bueno, por eso digamos que un poco esta capacitación, esta charla más que capacitación, esta charla está muy, muy enmarcada en temas de economía circular, en temas de lograr apalancar a las empresas en ese camino. Si bien antes de iniciar, si bien hay algunos ejemplos de cómo se puede aprovechar en la vida diaria, está muy, muy enmarcada a cómo podemos aplicar esa economía circular de una manera empresarial, cómo la podemos empezar a llevar. Y bueno, esa es mi experiencia. La mayor cantidad de ejemplos que voy a utilizar están en el sector agropecuario. Ese es el campo de acción sobre el cual tengo la mayor cantidad de experiencia, el sector porcícola, en, en bovinos, en este momento en palma. Entonces, muy seguramente la mayor cantidad de ejemplos que utilice van a estar muy orientadas acá. Te pido excusas de pronto a los que su campo de acción es distinta, pero pues uno tiende a buscar esos espacios que son más familiares para uno. Entonces, bueno, mucho gusto, espero sea del agrado de ustedes y bueno, ya empecemos por acá. Para poder iniciar, para poder empezar a hablar de economía circular, pues hay que entender que nosotros extraemos recursos, ¿cierto?, de la naturaleza, y estos los ponemos al servicio de nuestras actividades diarias. Lo utilizamos para ropa, para vivienda, para combustible para los vehículos, para alimentación en gran medida, el agua que proviene y con el cual nosotros desarrollamos todas nuestras actividades viene de la naturaleza. Para la provisión de otro tipo de bienes y servicios, nosotros necesitamos de la naturaleza y de los recursos que ella nos presta. Sin embargo, pues ese crecimiento y ese desarrollo que ha tenido la humanidad, que ha tenido el ser humano, ha hecho que la población aumente, ¿cierto? Pues no es la primera ni la última presentación en la cual se va a decir esto, pero básicamente el hecho de que nos hayamos convertido en una sociedad nómada, ¿cierto? Que tiene una mayor cantidad de consumo de recursos, que tiene una mayor cantidad de demandas, hace que los recursos que se necesiten para el desarrollo de nosotros sean mucho más altos. Se tiene estimado
que desde 1970 ese consumo de los recursos naturales aumentó en un triple con respecto a los años anteriores. Y eso nos hace plantearnos en que, pues cada día, y con este aumento y con estas demandas de consumo y con este aumento de la población y este aumento de las necesidades de confort que necesitará el ser humano a razón y enfrentando todos los temas de cambio climático, de pérdida de la biodiversidad, hará que esta demanda de los recursos aumente. Y lo cierto es que el planeta Tierra no tiene tantos escenarios en los cuales se pueda provisionar de recursos naturales. Solamente hay un planeta Tierra sobre el cual nosotros obtenemos esos recursos. Adicionalmente a eso, el consumo de combustible fósil aumentó en un 45% desde ese año. Básicamente, para todas las actividades que nosotros necesitamos, directa o indirectamente requerimos el consumo de combustibles. Y es aquí cuando empiezan a aparecer un poco en los discursos y en las políticas esa necesidad de iniciar una transición energética y empezar a, claro, hay unos escenarios mucho más amigables, otros escenarios más fatalistas en los cuales en mayor o menor medida se busca esa transición del combustible fósil hacia fuentes no convencionales de energía, eh, porque pues justamente tenemos en la Tierra muchas fuentes que nos pueden generar energía y los combustibles fósiles en algún momento ya nos va a marcar ese hito, ese límite sobre el cual nosotros podemos extraer de la Tierra. Ese consumo aumenta, ¿cierto? Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también aumenta la cantidad de situaciones que generan complejidad e impactos ambientales. Dependerá, claro, en mayor o menor medida de la actividad sobre la cual yo esté midiendo, pero ese es un poco el panorama en el que nosotros nos encontramos. Si hacemos ese panorama con temas de cambio climático, que es uno de los límites planetarios sobre los cuales, al menos en esta agenda vigente, en esta agenda mundial vigente, tiene gran fuerza, todo el tema de procesamiento de alimentos, combustibles, materiales, tienen asociados más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también son responsables y contribuyen a la pérdida de la biodiversidad hasta de un 90% cuando se corre la frontera agropecuaria, cuando se deteriora indirectamente por contaminación de fuentes hídricas. Eso hace que esa biodiversidad sobre la cual podemos obtener muchos servicios ecosistémicos se vea afectada. Y en este ritmo, en este proceso en el cual nosotros nos encontramos, los ecosistemas cada vez se ven más deteriorados y su capacidad de carga ya no va a ser suficiente para las necesidades sobre las cuales nosotros nos movemos. Y en algún momento este paradigma sobre el cual nos movemos, en que necesitamos recursos, pero los recursos no son ilimitados, va a llegar con mayor frecuencia. eh, Casos de una fuente hídrica sobre la cual ustedes quieren trabajar porque el panorama se repite a lo largo y ancho del país, fuentes hídricas en las cuales la capacidad de carga ya no da, el caudal ecológico hay veces no se respeta porque hay demasiados puntos de captación de agua eh, que se utiliza para atender finalmente las demandas del ser humano. Aquí es un poco, bueno, en este ritmo, bajo estas circunstancias, nosotros no podemos mantenernos de esta manera. Nosotros no podemos hacer de cuenta que no está pasando nada y mantener las producciones lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene un recurso sobre el cual se abastece X o Y actividad, servicio, persona, y se mantiene de forma lineal en el cual todos los residuos que se generan terminan llegando a un único punto sin aprovechamiento, que es un parte de lo que ha sucedido y lo que se mantiene en el país y en el mundo un poco cuando se pensó estas producciones lineales en las cuales nadie incluso quería hacerse cargo de los residuos que generaba, y aparecen estos paradigmas de quién quiere tener al pie de su casa un relleno sanitario o quién quiere tener al pie de su casa una planta de tratamiento de aguas residuales. Claro, eso tiene un montón de connotaciones sociales
de las ubicaciones, de por qué se elige este lugar y no otro lugar, ¿cierto? Pero también implica en que todos somos responsables en esa generación, pero nadie se quiere hacer cargo de esa generación. Y aquí aparecen conceptos bien bonitos, bien interesantes, como la economía circular. ¿Qué otros datos de interés tenemos nosotros por acá? Eh, Aproximadamente estos datos, claro, van cambiando y van aumentando en lo que va corrido de los años, pero está entre el 20 y el 30% han desaparecido durante los últimos 50 años, a razón de expansión de la frontera agropecuaria, a razón de cultivos ilícitos, a razón de ganadería, incluso que ha entrado a ocupar estas zonas, ocupación de tierras. La Tierra ha perdido aproximadamente la mitad de sus corales de agua someras durante los últimos 30 años. Las poblaciones de agua dulce en particular han disminuido en un 83% desde 1970. Cuando hablo de las poblaciones de agua dulce, son los peces, las poblaciones sí. En este caso, el hecho de que una especie deje de habitar, deje de estar sobre una fuente de agua, tiene unas implicaciones grandísimas en las comunidades que se abastecen, que digamos tienen esa fuente y esa provisión, pero también hace que una de las figuras que está dentro de esa cadena trófica se pierda y esa cadena, como debía comportarse, ya no se comporta de esa manera. Y empiezan a aparecer especies que no tienen un depredador natural o especies que desaparecen totalmente y afectan las condiciones de vida de otros, o empieza a haber sobrepoblación, efectos adversos, aumento de plagas, el desencadenar y el eliminar una sola especie hace que las repercusiones que se tengan sobre los ecosistemas que finalmente se ven reflejados en las condiciones de vida de las comunidades sean muy altas. El 90% de las aves marinas del mundo tienen fragmentos de plástico en el estómago. En 1960 la cifra era del 5%. Finalmente, todos estos plásticos, plásticos que se consumen, plásticos de un solo uso, pero no necesariamente de un solo uso, plástico en general, está llegando a las playas, y finalmente todo termina playas, mar, océano, y alguien, en este caso las aves, terminan con pedacitos de microplástico en su estómago. Eso no está bien, en ningún principio está bien. Con los peces sucede lo mismo. Y para hacer un poco más cercano ese panorama en el que nosotros estamos, el pasado 1 de agosto fue el día de la sobrecapacidad de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un único planeta. El único planeta que nosotros tenemos es el planeta Tierra. Y nosotros, para lo que va corrido del año 2024, nosotros ya consumimos toda esa demanda de recursos y servicios que teníamos para abastecernos durante el año. ¿Eso qué quiere decir? Que septiembre, octubre, noviembre y diciembre estamos consumiendo los recursos del año 2025. Y este año, este día, perdón, varía de acuerdo a cada año y varía de acuerdo a las características, a las condiciones, a las formas de producción, ¿cierto? Este número va a variar, esta fecha va a variar, pero quiero que sepan que este año ya tuvimos nuestro primer sobregiro. Nuestro primer sobregiro no, tuvimos el sobregiro, la sobrecapacidad de la Tierra. Ya sobrepasamos ese consumo. Y si nosotros hacemos un comparativo frente a las realidades que tenemos en un país como Colombia, a ver otro tipo de países, porque lo que hace un poco cuando uno habla de esta sobrecapacidad es que se equilibran esos países que consumen mucho con los países que consumen menos y lo que hacen es dar un colchoncito. Pero si nosotros consumiéramos de la misma forma que se consume en Estados Unidos, nosotros necesitaríamos 5,1 planetas Tierra para poder abastecer de recursos naturales a la población mundial. O si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en India, necesitaríamos 0,8. Para el caso de Colombia está en 1,5 y en el mundo está en 1,75. ¿Qué sucede? Que nosotros solamente tenemos un único planeta Tierra. Y cuando vemos estas cifras
si consumimos más, si mejoramos, si lo hacemos de X o Y manera, este planeta no nos va a dar abasto para garantizar esas demandas constantes que se tienen. También es un poco cómo a partir de esas actividades y de esos ejercicios que nosotros desarrollamos en el día a día, podemos contribuir para que esa sobrecapacidad de la Tierra ya no sea el 1 de agosto, se empieza a correr un poco, claro, seguramente me van a decir que nosotros no tenemos las formas de consumo ni los hábitos de consumo que tienen otro tipo de países. Sí, pero dentro de las decisiones que nosotros tomamos a diario como ciudadanos, o me imagino que, pues yo espero que aquí hayan ingenieros ambientales conectados, sanitarios, las decisiones que tomamos dentro de las organizaciones en las cuales nosotros trabajamos, sí repercuten directamente sobre estas cifras y sí repercuten positivo o negativamente frente a esos impactos ambientales que nosotros tenemos asociados por el desarrollo de nuestras actividades. Ahora no quiero decir que ninguna actividad, eh, que, que ninguna actividad lo puede hacer, no, pero el rol de nosotros sí es contribuir a esa reducción de impactos ambientales y reducir ese consumo de recursos que hay sobre el planeta Tierra. Y lo que les digo, esta cifra es alarmante, acabo de pasar 1 de agosto, ya no tenemos recursos para poder abastecer en lo que queda del año. En Colombia la situación, pues, no es que sea lo más amigable del mundo, se producen más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente. Si hay por acá un ambiental que esté trabajando temas de residuos en relleno, seguramente me va a decir que este número aumentó. Pero lo cierto es que esta situación, decir que los dos panoramas son semejantes, salvo en algunos procesos de aprovechamiento, en algunos procesos de recuperación. ¿Qué sucede? La gran mayoría de residuos que están saliendo en casas, que están saliendo en los lugares de trabajo, en los centros de servicio, no están siendo aprovechados y terminan llegando a los rellenos sanitarios. Plástico que podría ser utilizado y aprovechado está llegando a los rellenos sanitarios. Sin ir más lejos, el tema de materia orgánica, el tema de las cáscaras, el tema de todo este tema de residuos orgánicos está llegando a los rellenos sanitarios. Y todo este insumo es un potencial muy, muy grande para generar energía. Energía a partir de biomasa, que es finalmente pues una forma de poder darle una vida adicional a esos residuos que nosotros generamos o temas de generación de compost. Pero la situación, por ejemplo, para Bogotá, que es el lugar donde, digamos que crecí, pero ya no vivo allá, el principal relleno al cual se lleva es el relleno sanitario Doña Juana, eso queda en Mochuelo. Eh, Le han dado y han extendido la vida útil de ese relleno sanitario infinitas veces, varias veces, y lo único que se hace es tapar y compactar la basura que los bogotanos y alrededor estamos generando, y en la zona se siguen presentando roedores, olores, vectores, moscas, pero el problema es, claro, el relleno es un problema importante, pero en ese punto de generación que viene de casas, de industria, de comercio, ¿qué se está haciendo para que esos residuos no lleguen a esos rellenos sanitarios? El relleno sanitario ya en sí mismo es un punto, es un foco sobre el cual tenemos un montón de impactos ambientales, pero mirando hacia atrás, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder reducir esa cantidad y esas toneladas de residuos que están llegando a los rellenos sanitarios? Hace no mucho pasó unas marchas, unas protestas en Mochuelo, justamente por el tema de olores, por el tema de vectores, por el tema del tránsito de los vehículos. Y muchas veces cuando yo no tengo el residuo, cuando yo ya me desentiendo, cuando lo entrego a un camión de basura, se me olvida que yo soy el generador de esos residuos. La bolsita que yo entrego en la parte de abajo, cuando lo entrego en chut, cuando lo entrego yo vivo en un barrio, entonces uno la saca a la calle, ahí en el andencito, de ahí pasa el camión a recogerlo. Uno piensa que y se desentiende un poco. Y resulta que detrás de esa basura hay muchos responsables. Y ahí es cuando empiezan a aparecer esa responsabilidad individual que tiene la persona, que tengo yo como generador de esos residuos, que como mínimo debería estarla separando,
pero también aparecen conceptos interesantes como la responsabilidad extendida. Y es que los que están produciendo, los que están poniendo en el mercado, esos residuos tienen que empezar a hacerse cargo y no pueden hacerse como que, bueno, no puse esto y ya no me desentiendo. Y ahí empiezan a aparecer algunos programas y planes post-consumo que lo que finalmente ayudan es a poder recuperar de esa cantidad que se puso en el mercado una parte de los residuos. Muy seguramente ustedes habrán visto en los centros comerciales que hay unas caniquitas en las cuales uno puede ir a entregar computadores y periféricos, baterías de plomo-ácido, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, llantas, baterías de plomo-ácido, pilas. Y esas hacen parte de algo que se llama la responsabilidad extendida del fabricante, en el cual tiene que, digamos que tiene, porque ya está enmarcado dentro de normas particulares para cada una de esas líneas, salir a recuperar parte de lo que puso en el mercado. Entonces se encuentran que hacen campañas para recolección de residuos post-consumo, así se llaman, post-consumo, que son los que están enmarcados ahí, se encuentran los puntos de acopio para entregar los medicamentos veterinarios, medicamentos humanos, y eso hace parte de todo ese ciclo de buscar que esos residuos no lleguen a una mala disposición, que no llegue, por ejemplo, el frasquito de un agroquímico, que aquí pasa bastante en las zonas rurales, es que los cortan y los vuelven pocillos, o los cortan y los dejan para poner tornillos, o los cortan para guardar X, Y, Z cosa, y pues resulta que, pues que eso es un veneno que se utilizó para matar y para acabar malezas o para controlar hongos. Bueno, depende del uso sobre el cual se esté utilizando. Entonces, este también es un espacio como de irles contando un poco qué se viene haciendo y cómo a través un poco de estas necesidades en las cuales los residuos tienen que ser aprovechados, empiezan a aparecer necesidades e iniciativas. ¿Qué es importante decir? De la cantidad que está llegando a los rellenos sanitarios, solamente el 16,5% de ellos se reciclan. En gran medida esa cantidad que se está reciclando son para los recuperadores de oficio, los que están en el día a día recogiéndolo. También hay unas partes que se logran aprovechar en los rellenos sanitarios, pero es un porcentaje muy bajo. Para el 2020 se disponían 32.580 toneladas de residuos sólidos al día. Esto refleja un aumento del casi el 1% con respecto al 2019. Seguramente si entramos a revisar cifras más recientes, este valor tuvo que aumentar. Bueno, seguramente se aumentó. Y aquí empiezan a aparecer temas bien interesantes y esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Tenemos el problema básicamente es que consumimos en exceso, utilizamos demasiados recursos naturales y generamos un montón de residuos. Y todo es lineal. La basura, y es basura, ya sé que debería decirle residuo, pero cuando no se le da un aprovechamiento es basura, no está siendo aprovechada. Bueno, la basura o residuos terminan en un relleno sanitario enterrado. Las aguas residuales, las aguas que se generan de los procesos, de las casas, de las viviendas, terminan en una fuente hídrica. Y eso es pues una forma lineal en la cual el residuo no está siendo aprovechado. Van a aparecer conceptos como el metabolismo industrial, en el cual se describen y empiezan a aparecer temas bien interesantes como flujos de materiales y flujos de energía en los sistemas industriales. Y básicamente es poder entender y poder hacer ese gran balance de qué me está ingresando, cuáles son los consumos que yo tengo y que estoy entregando. Por ejemplo, el flujo de materiales. Para el proceso yo requiero vapor de agua. Eso es lo que estoy utilizando, que en algún momento tiene que salir y condensar, pero se mezcla con todos los residuos que tuvo el proceso y al final se está entregando aguas residuales. Para energía, yo estoy utilizando energía del sistema interconectado de la red nacional. ¿Cuánto estoy consumiendo?
¿Cuáles son esos puntos que mayor consumo me están generando dentro de la producción? Y básicamente lo que busca acá es hacer esa analogía entre cómo se comporta un sistema biológico, cómo ese sistema biológico logra mantener un equilibrio, cómo aun cuando tiene, por ejemplo, aportes de aguas residuales, cómo de alguna manera logra mantenerse en equilibrio y cómo esos sistemas que no están teniendo aportes de aguas residuales, sino que es un ecosistema, digamos que con baja intervención humana, ¿cómo hace para realizar ese control de especies sin que alguna se vuelva invasora? Eh, Porque no quiere decir que porque sea lindo no se convierte en invasor. ¿Cómo logro ese tipo de cosas y cómo logro trasladarlo a los sistemas industriales? Es entender qué está ingresando, cómo se está procesando y qué está saliendo. Y para este metabolismo industrial, si bien es hasta ahora poder empezar este tema de entender cómo se comportan esos flujos de materiales, es necesario cuantificarlos, porque yo necesito cuantificar qué cantidad de agua ingresa, qué cantidad de agua sale, qué cantidad de energía se está utilizando dentro del proceso, qué cantidad de residuos se están utilizando, o si tengo algún insumo que sea de gran importancia. Les voy a poner de ejemplo el sector avícola que requiere eh, concentrado para el desarrollo y para el crecimiento de los pollos. Necesitan concentrado, este concentrado principalmente es a base de soya y maíz. Este es uno de los principales insumos que yo tengo acá. Y al final se ve representado, se ve materializado en un animalito que está en condiciones que me van a salir, hay unos residuos orgánicos, pero también en excretas en estiércol. ¿Cómo a través de ese flujo de materiales y de la identificación yo puedo visualizar esos puntos críticos? ¿Y cómo puedo hacer esa analogía del funcionamiento adecuado de esos sistemas biológicos? ¿Cómo lo puedo extrapolar a mis sistemas industriales? Claro, eh, seguramente aquí de pronto hay algunas personas conectadas para revisar el tema de las prácticas más amigables y que me permiten a mí como ser humano poderlas reducir, pero sé que también hay, o espero que también hayan personas que estén metidas dentro de la industria y que tengan esa visualización. Si se quiere pensar de otra manera, se quiere pensar como en las actividades diarias del ser humano, funciona exactamente lo mismo. ¿Qué cantidad de energía ustedes necesitan para mantenerlo, para llegar al lugar donde están? ¿Qué cantidad de agua están requiriendo, tanto la directa como la indirecta? Y aparece también el concepto de ecología industrial. La ecología industrial, digamos, es una alternativa cuyo enfoque se dirige a llevar todas las dinámicas al sector industrial, al principio del uso racional de los recursos naturales y al respeto de la naturaleza. Digamos que cuando se empieza a hablar de ecología industrial, de traer esos conceptos de la naturaleza a la industria, empieza a abrir fuerzas para entender la economía circular. ¿Y qué se entiende por economía circular? Básicamente es un modelo de producción y de consumo en el que se busca incentivar a compartir, alquilar, utilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todo lo que sea posible. Si lo quieren pensar es cómo busco minimizar impactos y residuos en el ambiente, cómo logro volverme circular y evitar que cualquier residuo salga de mi proceso. Aquí hay una gráfica, ay, perdón, aquí, aquí hay una gráfica en el cual pues habla de ese proceso, en el cual se requieren de insumos y cómo hay que buscar las maneras para reciclar, para recoger, para reutilizar. Nosotros tenemos una materia prima que pasó por procesos de diseño, de comercialización, que finalmente llegó a nuestras manos, tuvo un proceso de producción y de elaboración, ¿cierto? Se distribuyó y de ahí en adelante, cómo yo pude lograr hacer todos esos ejercicios de reparar, utilizar, recoger, reciclar, para que esa materia prima que yo conseguí al principio se vuelva a convertir en una materia prima que no necesariamente puede ser para mí, puede ser para el otro,
pero que pueda ser utilizado. Entonces, en el ejemplo de aves que les ponía, yo requiero concentrado y requiero agua y me sale estiércol. Ese estiércol, esa gallinaza o esa pollinaza, si yo las marco en procesos de economía circular, ese insumo inicial que era todo ese concentrado se convirtió en estiércol, pero ese estiércol se convirtió en un abono que puede utilizar un cultivo de frutas en el departamento de Cundinamarca y logré que el suelo mejorara sus condiciones, pero también logré cerrar ese ciclo de residuos. Ya ese residuo se convirtió en un subproducto que fue aprovechado. ¿Cuáles son los principios de la economía circular? El primer principio es que el residuo se convierte en un recurso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo material que sea biodegradable o que pueda ser aprovechable sin necesidad de que sea biodegradable, se puede reintroducir a la naturaleza y los que no se degradan, los que no tienen esa capacidad, se logran reciclar y volver a incluir dentro del ciclo de vida productivo. Tenemos el segundo uso. Y es básicamente, a mí me quedaron, por ejemplo, retazos de chatarra. ¿Cómo esos retazos de chatarra los puedo reintroducir nuevamente a mi proceso, no? Resulta que yo necesitaba una tubería y no tengo los medios en este momento para comprar una tubería de acero, de hierro o galvanizada. No tengo en este momento esa capacidad, pero tengo retacitos y tengo soldadura. Bueno, pegué dos de los retacitos de tubería y logré solucionarlo en un segundo uso. La reutilización permite la elaboración de nuevos productos con productos que ya estaban y ya se habían considerado como residuos. La reparación, esto es de pronto, pues, el más conocido y es dar una segunda vida a lo que ha fallado. Aquí es como cuando no se le rompe la camisa y la remienda, o cuando el pantalón se daña y uno lo remienda, o cuando la licuadora de la casa se daña y en lugar uno de botarlo le cambia el fusible, o cosas como ese estilo, reparar. O si lo quieren extrapolar a la industria es, yo no voy a botar un cargador, qué sé yo, maquinaria amarilla, porque se le rompe una manguera, lo que va a hacer es reparar. La reutilización permite la elaboración de nuevos productos, la energía de fuentes renovables, busca eliminar los combustibles fósiles del proceso, pero aquí también lo que busca a través de estas energías de fuentes renovables es un poco repensar cómo a través del aprovechamiento de los residuos y de los subproductos, principalmente de la biomasa, se puede generar energía. La ecoconcepción, que es básicamente una concepción respetuosa del ambiente desde el principio hasta el fin en la fabricación del producto, y aquí entran todos esos temas de mercadeo que empiezan a resonar y cómo yo logro que efectivamente sí tenga una concepción respetuosa, pero también que sea respetuosa. Aquí hay un ejemplo de las botellas PET. A diario se están fabricando, se hace una combinación de materiales, se hace una mezcla, se hace una preforma, se funde, se calienta, se moldea, ¿cierto? Y una vez se obtiene esa forma de esa botellita, se deja enfriar. Ahí ya se deja enfriar. Y esas botellas son llenadas con gaseosa, con bebidas, con champú, jabones, sustancias, productos, que finalmente es empacada, es distribuida a los puntos de venta. Eh, De ahí, desde ese punto de fabricación, punto de uso y venta, es esa producción lineal. ¿Qué pasó con esa botella una vez terminó el producto con el cual estaba contenido? Se desecha. Básicamente, ese es el camino. En algunos lugares se hace separación de las basuras, de los residuos. Aquí ya se convierte en un residuo aprovechable. Se logra hacer acuerdos con comercializadores, con un tercero para poder aprovecharlo. Sin embargo, pues todas no llega allá. Muchas están llegando a rellenos, muchas están llegando a las playas, a los ríos, otras tantas están enterradas. La cantidad de basura que hay enterrada en el planeta Tierra es absurda. Al menos acá en la ruralidad, para serles honesta, las prácticas frecuentes acá son enterrar la basura, abrir un hueco, tapar, y esas botellas no se van a degradar. Eh, ese material PET o el plástico que se utilice no se va a degradar, es una... Si viniera un arqueólogo y empezara
abrir esos espacios. Antes se encontraban las vasijitas de barro y tenían una construcción cultural muy importante. Aquí nos vamos a encontrar es en un basurero una cantidad de residuos. Entonces, todo ese proceso fue un proceso lineal, un proceso que no volvió y no contempló para nada qué podía pasar con esas botellitas que se están utilizando. ¿Cómo va Colombia en estos temas de economía circular? Por ahí, por el 2018, Colombia sacó su Estrategia Nacional de Economía Circular, y es sobre la cual nosotros venimos trabajando. Todavía se habla de economía circular. Y que busca básicamente esta estrategia promover la innovación y generación de valor en sistemas de producción y consumo. Aquí es innovación y generación de valor. No solamente es aprovechamiento, sino cómo a través de todas las herramientas que existen yo puedo generar ideas distintas o cómo cambio las formas en las que yo estoy produciendo. Como por ejemplo a los plásticos de un solo uso les ha tocado empezar a repensarse y ya hay alternativas de, eh, no sé, recipientes hechos con almidón de papa. Cómo esa innovación me va a permitir a mí cambiar esas formas en las que estoy produciendo sin que necesariamente no sea rentable. Por eso parece que debe ser innovadora y debe de generar valor, porque nada me sirve que sea la mejor idea si nadie me la compra. ¿Cómo la están orientando a través de las dos vías, tanto de producción como de consumo? Eh, en en el país está la política de producción y consumo que ya está vencida, ya acabó su tiempo, por ahí lo estaba renovando este año el Ministerio de Ambiente, muy seguramente estará próximo a salir. Y bueno, hay como un poco de chisme, parte de estos mismos ejercicios en ese proceso de actualización de la política. eh, Planteaban ellos incluso temas de comercialización, de mercadeo, de cómo se está llegando a ese público final y cómo a través de esas herramientas que en la primera política no se planteó, cómo se puede llegar a esos procesos de innovación y generación de valor. Y en ese sentido, la Estrategia Nacional de Economía Circular busca la optimización, el intercambio, el reciclaje, la regeneración de materiales, tanto agua y energía, y busca incentivar a las empresas, consumidores y demás a implementar nuevos modelos de negocio. Entonces acá es como a través de esos procesos, como si optimizo o como si reciclo o como si cambio las materias que estoy utilizando o reduzco esos consumos, cómo puedo empezar a generar nuevos mercados, nuevos valores, cómo a través de ese residuo se me puede empezar a apalancar proyectos que finalmente redundan en valor agregado para la organización. Cuando una empresa, por ejemplo, deja de pensarse como yo produzco aceite de palma y ahora produzco aceite de palma y energía, ya se replanteó totalmente su modelo de negocio inicial, que era solamente aceite de palma. O cuando, no sé, la industria azucarera y hace todo el aprovechamiento de sus aguas para generar energía, y se convierte en otra línea de negocio. Siguen produciendo azúcar, pero también producen biodiesel, pero también producen energía. Eso hace que se aumente y se transformen esos modelos de negocio existentes. Y en ese sentido, la Estrategia Nacional de Economía Circular, o como se conoce la ENEC, priorizó 6 flujos de materiales que son de gran importancia. Por un lado, todo el tema de materiales industriales y productos de consumo masivo. Por el otro lado, todo el tema de materiales de envases y empaques. Y por ejemplo, acá yo creo que ustedes la conocen, ya hay normatividad que está vigente para hacer la recuperación de envases y empaques que se ponen en circulación en el mercado. Aquel que está poniendo ya en este momento debería estar recuperando esos envases y empaques en cierta proporción. Todo el tema de flujos de biomasa, este es el que a mí más me gusta, para ser honesta. El tema de biomasa es
es mi favorito, pero aquí es básicamente como a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos, yo puedo generar compostaje, puedo generar biochar, puedo generar energía, puedo generar fertilizantes, flujos, fuentes y flujos de energía. Aquí viene esa diversificación de la matriz energética, aquí viene aprovechamientos de tipo solar, eólico, con la misma biomasa que está en la parte de arriba, flujos del agua en temas de reducción. Entonces, para ponerles un ejemplo, si yo consumo menor cantidad de agua y logro optimizar mis procesos, muy seguramente será menor la cantidad de agua residual que tengo que tratar. Por lo tanto, mis costos de operación deberían reducirse, ya que no necesito tantas bombas para bombear, o no necesito tantos químicos para tratarlos, o no necesito tantas carro tanques o camiones para poder sacarlas. Flujos de materiales de construcción. Asimismo, estableció 5 vehículos para hacer realidad este proceso, y es la responsabilidad extendida del productor, y aquí básicamente lo que pongan en el mercado, hay ciertos productos que tienen que salir a recuperarse, que era lo que les contaba anteriormente. Los nuevos modelos de negocio, los parques industriales ecoeficientes, las ciudades sostenibles y las cadenas de valor sostenible. Aquí es súper importante empezar a pensar de un poco más allá de mi proceso, y empezar a mirar hacia los lados cuál es la cadena de valor completo que yo tengo. Perdón. Y dentro de esta misma estrategia, se plantean aquí, se plantean aquí una serie de ítems, y es cómo esa estrategia empieza a armonizarse con las políticas nacionales y sí, digamos que con las políticas nacionales e internacionales, y cómo se armoniza. Entonces, si revisamos aquí la tablita, pues una tablita que fue tomada de la misma estrategia de economía circular. Si ustedes quieren entrar a revisarla, ponen en Google y la descarga, y básicamente es en esta línea. Tenemos una perspectiva global, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que muy seguramente van a ser los que nos van a trazar esa línea de acción de aquí al 2030, y en la cual se priorizaron 17 objetivos, dentro de los cuales la estrategia le está apuntando a una gran cantidad de ellos. Tenemos por acá la estrategia se alinea, tenemos los planes nacionales de desarrollo, eh, de los gobiernos, tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos departamentales, que empiezan a incluir estas perspectivas y esas políticas asociadas. Está la estrategia de economía circular en este pedazo, donde encaja perfectamente, y busca tener una perspectiva de cadena de valor, pero también identificar esas complejidades, y no solamente complejidades, sino esas oportunidades diferenciadas que se dan de acuerdo a cada región geográfica. Eh, si bien es un único país, no en todas las zonas de producción se genera lo mismo. Y aquí viene muy amarrada en temas de circularidad de flujos de materiales, agua y energía, que es parte de lo que estuvimos hablando anteriormente, todo el tema de procesos de innovación y los modelos de negocio sostenibles. Y más abajo en esta estrategia tenemos las perspectivas de empresas, las unidades productivas, los consumidores, y aquí se amarra a los consumos sostenibles, a temas de producción más limpia, a cómo termina todo este andamiaje robusto, eh, que busca trazar esa línea de desarrollo en el país, cómo termina permeando sobre las prácticas de consumo sostenible y producción más limpia, de nuevamente, perdón si yo me voy mucho al sector empresarial, pero pues bueno, pero digamos que aquí se puede aterrizar personas, servicios, industria. ¿Cuáles son las tipologías de iniciativas innovadoras de la economía circular? Por un lado, tenemos los modelos de valoración de residuos, y aquí viene cómo esos residuos son aplicados de forma diferenciada. Por ejemplo, y aquí lo nombran, que también hace parte de la estrategia, es un fragmento de la estrategia, cómo a través de la biomasa yo puedo generar energía, o cómo puedo hacer reciclaje de materiales de los envases, cómo esos envases dejan de estar en el mercado, o cómo puedo hacer compostaje de residuos orgánicos,
o cómo puedo, por ejemplo, generar biochar, carbono orgánico, a partir de esos residuos que se están generando y haciendo puñita, por ejemplo, todo el tema de aprovechamiento, todo el tema de producción de biochar en una escala importante y significativa. Si yo quisiera, podría llevarlo a proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Modelos circulares, que es básicamente reutilizar esos residuos que se me generan. Y uno de los mejores ejemplos que se tienen es el reuso del agua tratada, incluso hay una normatividad de reuso. Y es como esas agüitas que yo tengo, esas agüitas que se están generando, cómo logro volverlas a utilizar dentro del proceso. Tenemos adicionalmente, por ejemplo, los escombros que terminan recuperándose y son utilizados en grava, como gravas. Tenemos modelos, el que es la tercera tipología, está enfocada en modelos para extender la vida útil de algunos productos, entonces aquí aparece cómo logra hacer el rediseño, cómo empiezan a aparecer envases innovadores, como por ejemplo, lo que pasa es que se perdió. Eh, pero antes las botellitas de gaseosa, que tampoco estoy diciendo que salgan a tomar gaseosa, no, pero las botellas de gaseosa eran en vidrio, y entonces lo que se hacía, así como las de la cerveza, y entonces lo que se hacía era que se compraba y se intercambiaban las botellas, o lo que está haciendo, por ejemplo, Natura, que nos venden el repuesto de los champús para que no se pueda volver, para que no se necesite comprar otra vez la botellita y limpiar. O en algunos países que lo que hacen es dispensar, o no sé, como prácticas que vienen un poco más de la cotidianidad, y es los que venden abarrotes, los que venden al detal, y es que venden el arroz y de venir empacado. Claro, eso tiene un montón de connotaciones y temas de calidad, de clima, pero básicamente son envases retornables, fuentes de energía renovable, producción limpia. Tenemos modelos de productos como servicios, y aquí es cómo puedo compartir eh, servicios. Entonces, como por ejemplo empiezan a coger gran fuerza el sistema de transporte masivo y cómo logró que se reduzcan emisiones, como las bibliotecas públicas o los espacios de coworking hacen que se aglomeren X cantidad de personas y ya no genere residuos, ya no genere un montón de residuos ahí asociados. Entonces, este tema de compartir entre productos entre usuarios es otra de las líneas innovadoras que le está apuntando la economía circular. Eh, y modelos de plataforma como el uso de tecnologías de información para optimizar los sistemas. Aquí aparecen algunos ejemplos como la agricultura de precisión o el utilizar drones para hacer sistemas de riego que son mucho más puntuales y la cantidad que le está suministrando planta a planta es la correcta, o aplicaciones que si bien en el país no terminan de estar eh, reglamentadas, no terminan de estar, eh, sí, no tienen una normatividad clara. Aparece Uber, Airbnb, Didi, Cabify, Booking, este tipo de plataformas que finalmente digamos que la economía circular busca reducir esos tiempos, reducir los consumos y los flujos de energía, y aquí están condensados, y es mucho más fácil optimizar esa información a través del uso de tecnologías. ¿Cuáles son los beneficios de la economía circular? Tenemos, por un lado, beneficios ambientales, y aquí básicamente están muy orientadas en reducción en consumos de materiales y energía, reducción en uso de materias primas y fuentes de energía a partir de recursos naturales, pero también el aprovechamiento de recursos renovables. Tenemos beneficios económicos en el cual se reducen los costos de las materias primas o se valorizan algunos residuos que no tenían gran comercialización o que estaban llevándose como residuos y se convierten en subproductos. Hay generación de reducción de costos en el tema de cumplimiento normativo. Se empiezan a minimizar materiales que son escasos y costosos, pero si yo quiero empezar a meterle acá cifras bien interesantes, empiezo a ser mucho más eficiente.
que es lo único que para poder decir que se es más eficiente se necesita tener una data de información, toma de información, datos. Tenemos beneficios sociales y es que se están generando nuevos empleos, se están potencializando profesiones que tal vez no eran tan apalancadas porque no se contemplaba el reuso de residuos, como por ejemplo las ingenierías ambientales. Se da un fortalecimiento del tejido social por medio de la colaboración y el intercambio de saberes. Se genera unas capacidades colectivas de productos y servicios, y aquí empiezan a aparecer patentes, innovaciones ecológicas, tecnológicas, que permiten también apalancar todo ese andamiaje que se genera en función de la economía circular. En beneficios ambientales tenemos reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que esta va a ser parte de las agendas que se tienen al menos durante los próximos años. Todas las acciones orientadas a la reducción de gases de efecto invernadero son supremamente importantes. Reuso de materiales, todo el tema de aprovechamiento de sus productos, tenemos todo el tema de ingresos económicos asociados a la venta de esos subproductos, o por lo menos esa valorización, reducción en los costos. ¿Cómo se puede ayudar a una economía circular? Aquí hay unos ejemplos muy asociados al día a día de nosotros. Reparar antes de desechar, supremamente clave, antes de botar algo, hacerle como la cabecita si es necesario botarlo o se puede aprovechar. Elegir lo duradero antes que lo desechable. Pues ustedes ya saben, por ejemplo, temas de fast fashion, en temas de ropa, en los cuales ropa que tiende a dañarse muy rápido, pues aquí yo tengo la opción de elegir lo duradero o lo desechable. Reducir el desperdicio al mínimo, pues aquí. Y aquí hay algunos casos de éxito que tomé del Ministerio de Ambiente. Ellos tienen una, pues en su página, tienen un espacio destinado a temas de economía circular, que estaría chévere que les echaran una miradita. Eso sirve para que a un punto se dé luces de ese panorama nacional que vienen haciendo otros, que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y básicamente aquí encontramos, por ejemplo, en Támesis, en Antioquia, lo que están haciendo es que están aprovechando el biogás y la biomasa que se está generando de los residuos sólidos urbanos. Y esto parte de todos los procesos de separación en la fuente y pues, de un proceso de recolección selectiva. Entonces, aquí es chévere que pueden entrar, revisar información, los costos del proyecto, cuáles son sus beneficios, numeritos de a cuánto se está apuntando. Yo traje un par del sector porcícola, este es uno que está ubicado en Tivas Sosa, Boyacá, en el cual básicamente lo que se dio es que hicieron sistemas silvopastoriles, lo que quiere decir que sistemas silvopastoriles para el ganado bovino. Y esas pasturas, ay, ven que me enredé un poquito. Básicamente, ¿qué hicieron ellos? La porcinaza, que es la mezcla de agua, estiércol, que es el agua residual que se genera ahí, lo convirtieron en un subproducto que lo utilizaban para fertilizar pasturas. Eso es un abono orgánico de excelente calidad. Pero que hicieron adicionalmente a eso, sembrar sistemas silvopastoriles, que lo que hacían era dividir, dividir los potreros. Dentro de eso, se logró aumentar la cantidad de animales por hectárea, se logró hacer mucho más eficiente el proceso y aprovechar la porcinaza. Hay un caso en Guardia, Antioquia, en el cual lograron certificar un biol producto del sector porcícola, lo lograron certificar como abono orgánico de acuerdo a la resolución 150 del ICA, y esto fue a través de procesos de digestión anaerobia, a través de un biodigestor que lo que hizo fue estabilizar esa biomasa, generar energía por un lado de ese proceso de digestión, aprovecharla para el calentamiento de los lechones, y por el otro lado, la parte que salía, que se conoce como efluente, pero cuando ya está transformada como biol, eh,
se pudiera ser aprovechado y pudiera ser certificado de acuerdo a la resolución 150 del ICA para comercializar. Aquí hay una granja bien interesante y es una granja que se llama La Esperanza, que está ubicada en Tolima, en Alvarado, Tolima. Es una granja pequeña. Esa granja básicamente son 4 hectáreas, pero básicamente tiene de todo lo que ustedes se puedan imaginar y todo su proceso se ha dado a partir del aprovechamiento de los estiércoles de bovinos, porcinos y gallinas para recuperar el suelo y para aumentar sus producciones. Esta es una granja autosuficiente porque salvo la sal es lo único que salen a comprar en el mercado. Tienen un biodigestor también de estos chorizos tipo Taiwán que les provee la energía térmica para cocción de sus alimentos. Tienen adicionalmente a eso toda la fracción líquida y la fracción sólida de los estiércoles que lo utilizan como abono y aquí empiezan a sembrar cítricos, han recuperado suelos para la creación de huertas, tienen animales, tienen un montón de cosas que hace que sea realmente autosuficiente. Hasta ganado tienen en ese espacio. ¿Qué otro por aquí me encontré? El de FRAU, Programa de Reciclaje de Aceite Vegetalizado, que básicamente han instalado más de 50 puntos en Envigado. Mm, ¿Cuál es el fin de esto? Empezar a reciclar esos aceites de cocina o quemados, usados, que terminan llegando al suelo, que terminan llegando al recurso hídrico, lo están aprovechando para convertirlo en biodiesel. En la página del Ministerio de Ambiente se pueden encontrar un sinfín de proyectos, bueno, tampoco un sinfín, habrán unos 20, 30 proyectos de economía circular, pero también si es del interés de ustedes, a esto hay que meterle números, hay que meterle cifras. Ellen MacArthur estableció unos indicadores de economía circular, de circularidad. Si entran a la página que está asociada a la fundación, se van a encontrar cómo sacar los indicadores, pero también se van a encontrar casos de éxito que muy seguramente y con total certeza les va a poder servir para replicar en sus actividades diarias. No sé si de pronto por acá hay alguna pregunta, de pronto hay alguna inquietud. Bueno, en este momento damos paso a las inquietudes o comentarios pues, que los ingenieros tengan. Ya saben que tienen disponible el sonido por si desean participar, por si tienen alguna inquietud o algún aporte adicional. Los invito a participar. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Mira una preguntita con respecto a lo último que dijo de la CSSP y lo silvopastoril. No le entendí muy bien qué era y cómo era la generación ahí y usado en los árboles. Les medio le alcancé a leer ahí. Ah, bueno, te cuento. Ya, yo estaba ahí corriendo porque quedaban 2 minutitos, pero te cuento bien. Es una granja que tiene ganadería y que tiene porcicultura. Generalmente la porcicultura está amarrada a actividades de bovinas, digamos que van muy de la mano. Porque resulta que la porcicultura genera algo que se llama porcinaza. Esa porcinaza es la biomasa que se genera ahí, pero básicamente es el agua residual, que es una mezcla de orinas, excretas, agua de lavado. Cuando se hace de una manera adecuada, se convierte en un subproducto que se utiliza como abono orgánico. Una de las líneas de aprovechamiento es abono orgánico. En este caso, la porcicultura está amarrada a la ganadería porque esa porcinaza es utilizada para el riego de las pasturas. Uy, se cambian de dos para el riego de las pasturas. eh, y eso hace que los rendimientos, en este caso, de pastos, sean mucho más altos.
Entonces, en las condiciones normales, digamos que también son casos de economía circular, pero en las condiciones normales, eh, esos pastos requieren gran cantidad de nitrógeno. Y la porcinaza, esos estiércoles, tienen gran cantidad de nitrógeno. Entonces, ustedes se dan cuenta que esas zonas donde son fertilizadas, los pastos son bastante altos, tienen gran porte, se ven muy bonitos, ¿cierto? Pero ¿qué hizo esta granja adicionalmente? Entonces ellos, claro, empezaron a aplicar la porcinaza, empezaron a tener excedentes de pasturas, eh, que era beneficiado a la ganadería, pero adicionalmente empezaron a mandar líneas de tilo, de sauco, como silvopastoriles. Entonces, no solamente dejaron la pastura, que es tal vez de las formas tradicionales en las cuales se ha tenido la ganadería, sino que implementó ese sistema silvopastoril de tilo para la división de potreros y como alimentación de ganado. Y eso hizo, bueno, y ese tilo, ese sauco era fertilizado y abonado con porcinato. Eso hizo que la cantidad de animales por hectárea aumentara. Ese es el caso de Tibasosa. Ese es el proyecto que se tiene a través de la recirculación y el aprovechamiento de materiales. Y a través de el aprovechamiento de ese subproducto y ese cambio de concepción entre qué es un residuo, qué es un subproducto, qué es una biomasa, cómo puede volver a entrar a utilizarse. Ese fue el proyecto. Ok, sí, ya la entendí mucho más. Muchas gracias, muy amable. Vale, con mucho gusto. Bueno, perfecto. No sé si Sí, algún buenas oyente tardes. tenga. Ok, Sí, buenas señor. tardes, ingeniero Oscar. Sí, muy buenas tardes para todos. Pues primero agradecerte pues, por la charla, pues realmente muy interesante y pues tocas bastante temas susceptibles en cuanto al tema de reutilización de elementos. Me gustaría consultarte cuáles serían esas buenas prácticas o esos primeros pasos que tú darías para poder cambiar el chip en un taller de mantenimiento hacia la economía circular. Bueno, si me preguntas a mí, es- es- tiene muchas variables, pero la primera que hay que empezar a contemplar, desafortunadamente, son temas sostenibles y uno de los eslabones es el tema económico. Empezar a cuantificar qué te representa económicamente el cambio en alguna de las alternativas y cómo puedes encontrar beneficios. Después de eso, de que tú la tengas clara, pero tú eres el que debe tenerla clara económicamente, porque es, digamos que idealmente hace unos años te diría, no, primero vete con capacitación. Pero lo cierto es que el industrial no lo ve de esa manera, sino cómo ese beneficio económico se puede dar. Cuando tú tengas claro cuáles son los beneficios que se pueden dar, te pongo el ejemplo del aprovechamiento de biomasa. Con aprovechamiento de biomasa o de gestión eficiente de energía, que ese sí nos aplica a prácticamente todas las actividades. Cuando yo hago cambios, yo soy sujeta de incentivos tributarios, de que me sea exenta en renta una parte o que me hagan depreciaciones aceleradas. Cuando uno le empieza a echar numeritos y uno los logra interiorizar y sabe en qué punto se puede ser rentable, se puede empezar a replicar en el otro. De ahí para abajo tienes el ejercicio de transmitir cómo económicamente se puede apalancar, pero también cuáles son esos impactos ambientales que tú puedes tener. Para el que está dentro del proceso productivo, el que está el día a día, el operario, el que te está moviendo de un lado al otro, a él sí lo puedes empezar a tocar con temas de conciencia ambiental, con empezar a revisar cuáles son sus prácticas, cómo llega a su lugar de trabajo, si conoce de estos temas o no conoce de estos temas, si para él es importante o no es importante. Si para él es, por ejemplo, importante empezar a pensar que si se nos acaban los recursos naturales que tenemos ahorita, sus hijos no van a tener en dónde estar, a ellos sí tienes que llegarles. Pero siento yo que tienes que identificar esas personas objetivas sobre las cuales tú necesitas vender la idea y contarle para que te funcione. Al empresario, al tomador de decisiones, desafortunadamente son poquitos a los que les interesa de lleno la parte ambiental, les interesa más. Temas de eficiencia, qué tan eficiente yo me voy a volver con ese cambio que tú quieres hacer, qué tan rentable yo puedo ser
o cómo me puedo evitar un problema. Ya cuando se logra entrar ahí con el tomador de decisiones, sí ya se puede hacer ejercicios de sensibilización. Pero si es para esa línea, sí primero hay que tener muy claro los costos, cuánto te cuesta hacer eso. Si es para los que están dentro del proceso productivo, que ya digamos que no están interesados en el costo y en el movimiento empresarial, con ellos sí se puede hacer a la par ejercicios de sensibilización. Y aquí sí, pues todos los ejercicios de sensibilización y de conciencia que puedan entrar a aplicarse, funcionan. Pero los ejercicios de sensibilización y de conciencia, sin un cambio, se quedan solamente en discurso, que es como cuando a uno le dan la capacitación de en dónde tiene que ir la botella y uno dice, no, tiene que ir en la caneca blanca porque es aprovechable. Pero mientras está en la capacitación uno lo hace. Después, si no hay seguimiento y no hay acompañamiento, para generar una cultura organizacional, una cultura incluso dentro de la casa, si no es de seguimiento, toda esa concientización que se hizo al inicio solamente sirvió para tocar esa parte emocional de la persona y decir como sí, que embarrada, se está acabando los recursos, sí, que embarrada, pero entre el decir y el hacer no toman las acciones. Entonces tiene que ser, si me preguntas a mí, yo estoy nueva en el trabajo que estoy con un tema de exceso de botellas por todas partes, que yo quiero, digamos, que comercializar, pues venderlas, digamos que ese es mi interés, pero ni siquiera venderlas, es poder hacer un manejo adecuado para que no lleguen allá a enterrarlas. Y es un trabajo largo, desde poner letreros sencillos en los cuales puedan estar hasta pararme en el punto ecológico para decirle, no, no, ahí no va, capacitaciones, repetir, que lo sientan como parte, que se apropien del lugar. Entonces, lo que te digo, depende de la visión hacia dónde le quieras vender la idea, porque estas ideas son de venderlas, necesitarás desplegar las acciones. Pero si te vas, necesitas también cuantificar en términos económicos qué implica que tú hagas un movimiento, que hagas otro movimiento. Y si son movimientos que tienen una repercusión interesante, lo que te digo, por ejemplo, gestión energética, fuentes no convencionales de energía, esos tienen incentivos tributarios, entonces uno por ahí se puede empezar a meter, o si es, por ejemplo, actividades que pueden ser sujetas de sancionatorios por generación en exceso de residuos, pues entonces uno dice las multas evitadas, o si es, por ejemplo, procesos que me ayudan a apalancar la eficiencia en otro lado, es, bueno, acá no es donde me está dando la eficiencia, sino me lo está dando la actividad vecina, que por ejemplo, es ejemplo de simbiosis industrial entre ganadería y porcicultura. La ganadería tiene un problema que es la porcicultura tiene un problema que es la porcinaza, finalmente, si no es aprovechada, pero la ganadería la está encontrando como una fuente y eso hace que yo no tenga que salir a comprar urea triple 15, que no tenga que salir al mercado a incurrir en esos costos. Yo siento que son muchas las variables que debes de tener en cuenta, pero sí tienes que diferenciar en esos primeros pasos de lo que quieres incluir, cuáles son tus públicos objetivos. Si tú eres el tomador de decisiones y estás convencido de esto, bueno, esa es otra historia. Pero si tú tienes que convencer al otro, número. Si tienes que convencer hacia abajo, todos los ejercicios de concientización, capacitación y seguimiento e implementación. Que a veces uno le queda, pues es más fácil dictar una capacitación que hacer seguimiento, porque la capacitación uno la cuenta, no importa, no me pusieron cuidado y se quedaron dormidos finalmente. Pero que lo lleguen a hacer, que lo lleguen a implementar y cuando uno logra ver que lo hacen, ahí uno dice, bueno, todos esos ejercicios de sensibilizar, de tocar corazones, de hacer el acompañamiento, de tener las puertas abiertas, están funcionando. Entonces, esas son como, digamos, que si me preguntas organizacionalmente, esos son los pasos. Si ya es un proyecto a mayor escala, pues toca montar el proyecto, ver beneficios sociales, económicos, ambientales, ver si es un proyecto en mayor o menor escala, lo que te decía, si es un método de incentivos, o si en un futuro puede tener amarrados bonos de carbono, o si tiene algún beneficio del gobierno. Todas esas estrategias que uno pueda tener para apalancarla funcionan. Pero lo que te digo, depende del contexto un poco desde el que tú te muevas y desde la visión en la que tú te muevas. Listo, te agradezco mucho. Vale. Bueno, perfecto. En el chat estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Al no haber más inquietudes, le agradecemos a la ingeniera Ángela por su valioso tiempo y por toda la información.
y la explicación. Nos gustaría saber si es posible nos comparte el material expuesto. Pero no te escuché. Disculpa. Que si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Sí. ¿Me escuchas? Hola. Ingeniera Ángela, ¿sí me está escuchando ahí? Hola, hola. Bueno, no sé si ella en este momento está teniendo una dificultad con el audio. De igual forma, pues igual ya damos por finalizada la sesión. Los quiero cordialmente invitar a participar de nuestra conferencia Técnicas Avanzadas de Pruebas eléctricas en subestaciones encapsuladas en gas SF6. Se va a realizar el día de mañana a las 10 de la tarde. Nuevamente, muchísimas gracias a la ingeniera Ángela. Esperamos volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día.